el segundo presidente de la República de Cuba, 1909 a 1913, tras la segunda ocupación. Hay que entender que ya Cuba se está recuperando económicamente, ¿eh? Entonces, poniendo en contexto las cosas, José Miguel Gómez, pues es un liberal, estuvo en todas las guerras, en ese momento estaban vivos todavía los que habían luchado desde el liberalismo separatista contra España, estaba vivo, vivito y coleando, tuvo el máximo rango militar y es de la gente que va a Washington pues a negociar, a mediar con los norteamericanos, sobre todo el traspaso hacia una política dirigida por cubanos, ¿no? Calixto García. Bueno, en definitiva, él también fue un hombre importante en la Constitución porque fue parte de esa Constitución. José Miguel Gómez participó en la Constitución y yo lo que quería poner en contexto es la situación económica de la isla, porque este hombre es el gran cubanazo que quiere poner contento a todo el mundo, a los obreros, a los campesinos, a los negros también. Él trató de lidiar con la rebelión de los negros, pero lamentablemente eso no fructificó. No se mantuvo firme sus convicciones y lo que se produjo después fue, ustedes saben, la guerrita de los negros o de 1912, una matanza. Dicen que de 3.000 a 5.000 negros, casi todos eran luchadores, habían sido luchadores por la independencia. Lo que sucede con el malestar de esta población negra y mestiza de Cuba que había participado en la lucha es que ustedes saben que con Estrada Palma, antes que ocurriera la segunda ocupación, pues los norteamericanos tenían la intención, en primer lugar, de anexarse a Cuba. Ya cuando viene José Miguel Gómez, con la segunda intervención, ya Estados Unidos quiere administrar, pero desde lejos, sin involucrarse en la política. Pero al principio ellos pensaban, y así se comunicaban en las cartas, se pensaba que Estados Unidos iba a quedarse con Cuba, se iba a anexar. Por lo tanto, lo más importante, y eso sí nos benefició, era desmontar todo el ejército revolucionario, porque una vez que la gente va a la guerra, pues se acostumbra a la guerra y a resolver todos sus problemas a través de la violencia, y eso le pasó a la América Latina. Ya Estados Unidos había observado lo que había sucedido con una América separada de España y que se desgastaba, se desangraba en un eterno conflicto entre fundamentalmente liberales y conservadores. En Cuba casi nadie los conservadores eran vistos pues de la América Latina como liberales, no éramos tan conservadores, pero había una cierta tendencia al conservadurismo y a los liberales, a la posición liberal. Estados Unidos interviene muy bien, eso no nos hizo tanto daño, más bien creo que nos hizo beneficio al apoyar a un civilista del Partido Revolucionario Cubano como Estrada Palma, el segundo después de Martí, con bastante apoyo, por cierto, de Gómez, de Martí y finalmente incluso de su rival, yo creo que Estrada Palma fue una figura que Estados Unidos consideraba oportuna para su política exterior para Cuba, que era la de que en Cuba mandaran los civiles, no los militares. O sea, Estados Unidos, si quiere anexarse a Cuba, no quiere tener otra guerra de independencia y lo que quiere es darle dinero a todos los mambises para que se vayan tranquilos a su casa y se olviden de la costumbre de guerrear, de la costumbre de la lucha armada. ¿Cómo logra esto? Pues a través de un préstamo que Estados Unidos le da a Cuba. Estrada Palma había pedido antes dinero, había pedido bajo la enmienda PLA a Estados Unidos. Estrada Palma había pedido 4 millones de dólares que se lo prestaría el Banco Nacional de Cuba, que era privado, aunque tuviera ese nombre tan político, ¿no? Era el Banco Privado de Cuba. O sea, ni siquiera iba a ser una deuda con un país extranjero de Europa, con una nación, una potencia europea, como temían tanto los norteamericanos, y por eso la enmienda PLA ponía límites al endeudamiento. Era un préstamo interno doméstico con la banca cubana. Sin embargo, los Estados Unidos se opuso a ese préstamo interno para ayudar a la agricultura. Estaba devastado. Ustedes saben que mambises y españoles habían destruido los campos de Cuba. Solo el 10% estaba cultivado. Era hambre, miseria, enfermedades. Y él quería esos 4 millones. Estrada Palma era un hombre muy honrado y era patriota, lo que no confiaba mucho en la capacidad de los cubanos de gobernarse a sí mismos, y ese fue su debilidad, su fallo y su parte negativa. Estrada Palma, ustedes saben que invita a los americanos a intervenir en la guerra de agosto porque no quiere poner en manos de los liberales, a los cuales él considera volubles, incorruptos y violentos, no quiere poner el destino de Cuba. Por eso es que él pide la segunda intervención. Pero Estrada Palma, repito, había pedido 4 millones y Estados Unidos se negó. Puso objeciones, que había que pagar primero las deudas que el Senado de Cuba secretamente se había comprometido a pagar a los cabilderos en Estados Unidos. Había una deuda con ellos y había que pagarles, y se pusieron varias objeciones. Conclusión, el ministro de Agricultura de Cuba
no recuerdo ahora el nombre, pues renuncia. El ministro de Cuba de la Agricultura renuncia y se llamaba Emilio Terry, secretario de Agricultura y ministro de Agricultura de La Palma, renuncia porque se siente totalmente fracasado en su política, no puede hacer nada y los 4 millones no se prestan. Pero Estados Unidos, para desarmar al ejército mambí, sí prestó $35 millones. Exactamente eran, finalmente a un 5% de interés no se dieron los 35. En la realidad, usted sabe que usted pide y se le da otra cosa, se recibieron $31.675.000 para pagar a los mambises. Un año antes, esto fue en 1902, sí, en 1903 que tuvieron que esperar un año nada más los veteranos, tuvieron que esperar un año para recibir en metálico, ¿no?, el dinero por sus títulos. A ellos se les daba títulos, reconocimiento, vamos a decir, certificados. Usted fue mambí, 40,000 fueron registrados como veteranos. Máximo Gómez, cuando vio esa lista, se quedó asombrado y dijo: si yo hubiese tenido todos esos hombres, España no duró un año en Cuba, le hubiéramos ganado a España en un año. 40,000. Bueno, conclusión, hay una lista de 40,000 personas y se le daba certificado para pagarles muy pronto, en un año, pero había una miseria absoluta y lamentablemente, y este es el tema por lo que yo estoy hablando de este préstamo para licenciar tropas y la rebelión de los negros, lamentablemente la mayoría de la población negra que participó en la lucha de independencia era muy pobre y una de las pobrezas mayor que tenía, una de las mayores pobrezas que tenía era la del nivel educacional. Tenía muy baja cultura los negros, por obvias razones. Habían sido recientemente esclavos, habían luchado por la separación de España, pero no tenían tiempo para recuperarse del daño de tanto tiempo de esclavitud. Conclusión, los negros no tuvieron la cultura que tenían muchos de los insurrectos mambises de origen español y cuando le dieron estos títulos, sintieron la tentación de resolver el problema inmediato, que era darle comida a sus hijos, a su familia y a ellos mismos, alimentarse, sobrevivir. En un solo año, una gran cantidad de ellos vendió sus certificados porque todavía no se había dicho cuánto dinero se iba a dar por cada certificado de veterano. Eran 40,000 veteranos que estaban con certificados y a los cuales eran tentados por muchos que querían ya empezar a especular porque se suponía que se iba a pedir mucho dinero. Y hubo algunos que vendieron a muy bajo precio, sobre todo negros mambises, vendieron a muy bajo precio sus certificados de veteranos. Conclusión, cuando se dan los 35 millones de préstamos desde Estados Unidos para liquidar al ejército, para retirarlo, para sobornarlo y que Estados Unidos pueda manejar de forma civil a Cuba y sin la molestia de los revolucionarios que habían participado en esa guerra, pues sucede que se llega a dar, como repito, $31.675.000 repartido entre 40,000, salían a unos $875 por cada certificado. En esa época, $875 por cada certificado significaba $26,000, $26,000 actuales. Yo creo que ustedes deben imaginarse que una Cuba devastada, donde todo el mundo no era veterano, y donde si tú eras veterano y recibías $26,000, tenías una ventaja sobre tu vecino civil que no había participado en la guerra, pues muchos veteranos empezaron negocios con esos $26,000, menos los negros que habían vendido por necesidad y poca preparación en esto de la especulación financiera, habían vendido sus certificados a muy bajo precio. Y la verdad es que los norteamericanos muchos se habían tirado sobre Cuba, civiles, no estoy hablando de la ocupación, se habían tirado muchos civiles norteamericanos a Cuba como una especie de aventura, con poco dinero habían comprado pues 16 de los 31 millones que Estados Unidos le da a Cuba, al gobierno de La Palma, para licenciar a las tropas. De los 31 millones y pico, 16 millones ya estaban en manos de norteamericanos que le habían comprado a todos esos negros pues sus certificados a muy bajo precio. Eso es para entender por qué hay tanta rebelión y por qué el segundo presidente, después de la ocupación, José Miguel Gómez, tiene que enfrentarse a esa rebelión, sobre todo en el oriente de Cuba, de negros, dirigido por Stenós, y la verdad es que fue una masacre. Se dice que de 3,000 a 5,000 rebeldes fueron asesinados, porque si usted compara con 12 personas nada más que murieron del ejército de José Miguel Gómez, 12 personas, pues
se nota que fue una masacre, que los tomaban presos y los asesinaban. Fue una de las razones por las que él perdiera la popularidad y creo que por eso él ni siquiera va a la reelección. José Miguel Gómez no va a la reelección, logra políticamente evitar que los norteamericanos intervengan en Cuba, porque sí, al matar a todos esos cubanos, José Miguel Gómez demuestra que Cuba sí es gobernable desde la fuerza y el autoritarismo. Él tuvo numerosos escándalos. Esto era él, un tiburón que salpica. O sea, él se baña pero salpica. Así decían las caricaturas de la época. Se baña pero salpica. Le daba subsidios a todo el mundo, le daba subsidios a la prensa. Aún así la prensa a veces lo criticaba, sacaba la caricatura del tiburón, pero él daba muchos subsidios y era muy tolerante con la prensa. El único que se puede comparar con él en intolerancia fue Zayas, más tarde. Él gana las elecciones en el 1909, las gana frente al otro grupo, como los liberales, él y Zayas de vicepresidente, ¿no? Al principio cometieron un error, casi pierden. Él y Zayas, pues, estuvieron divididos en buscar los votos, luego se unieron y afortunadamente para ellos ganaron con 200,000 frente a 130,000 que ganó Menocal. Menocal, al contrario, Menocal iba con el equipo Menocal Montoro. Menocal Montoro pierde con 130,000 y José Miguel gana con 200,000. Gana la presidencia, establece la lotería. No se sabe por qué motivo elimina la corrida de toros o la mantiene prohibida como los norteamericanos habían hecho antes, pero establece el juego de los gallos. La pelea de gallos se establece en Cuba y esto es por puro populismo. Algunos han asegurado que él establece la bolita. Eso no es cierto. Él establece la lotería estatal. José Miguel Gómez no andaba buscando que los cubanos jugaran. De hecho, prohibió los casinos. Él buscaba rentas. Le gustaba gastar lo que no era suyo, así que necesitaba un gran aparato de inversiones en lo público. Él necesitaba tener un enorme gasto. Realmente Cuba estaba entrándole mucho dinero por las aduanas, como siempre. El cubano había prosperado, pero no estaba tan rico para generar impuestos. Los impuestos casi todos se ganaban por la aduana, a través de las aduanas, y no es que se importaran productos de lujo, ¿no? Era sencillamente porque era lo acostumbrado. Yo estaba viendo por aquí, en 1908 empiezan las elecciones municipales donde él se da cuenta, Isaya, de que deben estar unidos y finalmente gana porque logran unir las fuerzas. Tiene ya ustedes saben, cada veterano había recibido, el que logró conservar los certificados, había recibido $26,000 de hoy. Y en Cuba circulaba el dólar y el peso cubano. De hecho, hubo protestas de los tabaqueros y eso que querían que le pagaran en dólares, pero no porque valiera menos el peso cubano. Usted por 25 pesos cubanos, usted tenía que dar $26.50. $26.50 por cada 25 pesos cubanos. Así que la moneda cubana era muy fuerte. Yo me imagino que no debido a un auge de la industria y el comercio, sino a la miseria que había. Cuando hay miseria y no se produce un bulto, un volumen de moneda, no se imprime, pues no se produce inflación, pero es por la miseria que había. Les leo brevemente los grandes escándalos del gobierno de Gómez. Le leo brevemente esto, a ver. Dice, este es el más grave de los escándalos, aparte de escándalos en los dragados, los puertos cubanos no eran suficientemente profundos para el comercio marítimo y bueno, había que dragar y ahí estaba el gasto público y la empresa privada donde todos los políticos metían la mano, al igual que lo metieron en la lotería. Eso fue una costumbre ya en el gobierno. Antes, en la ocupación, pues Charles Mabún, el que iba a dirigir a Cuba militarmente del 6 al 9, hasta que llegara José Miguel Gómez, pues había introducido la costumbre de la botella, era alguien corrupto totalmente. No se sabe cómo hacía el dinero, pero lo que sí se sabe es que ganaba muchos favores porque soltaba a todo el mundo, incluso la gente que había cometido crímenes horribles en la guerra de agosto contra Estrada Palma, pues él los liberó. Él liberó a todo el mundo, estuvo contento con todo el mundo. Charles Mabún es quien introduce la costumbre de la botella en Cuba, ganar sin trabajar. Y la verdad es que obviamente a los liberales les convenían. Después que se van los americanos, quedan los liberales. Decía este detalle sobre la corrupción de Gómez. Decía, el arsenal de La Habana, el arsenal databa de la época colonial. El arsenal es donde se hacían los buques en Cuba, pero ya desde el siglo XVIII no se hacía nada. Y en ese arsenal, pues, lo que había era un barrio muy malo y eso se intercambió por unos terrenos de Villanueva.
Y ahí está la corrupción en el cambio que fue fraudulento. El arsenal de La Habana databa de la época colonial y en el siglo XVIII había sido el más completo de todo el Nuevo Mundo, en el que se construían navíos de 4 puentes y hasta mayores. Pero a principios de este siglo ya allí no se fabricaban buques y la mayoría de sus edificios muelles estaban en ruinas. Ocupaba 109.000 metros cuadrados bien dentro de la bahía y cerca de uno de los peores barrios de la ciudad. La estación del ferrocarril de Villanueva, esto es ya más al centro, precisamente donde está el, el Capitolio. Allí donde está el Capitolio, ahí estaba la estación de ferrocarril. Eso era británico. La estación de ferrocarril de Villanueva, construida en 1837, en aquella época, estaba en la parte exterior de la antigua ciudad amurallada, cerca de la Puerta de Tierra y la Puerta de Monserrate, que habían comunicado a la vieja Habana con lo que se llamaba extramuro a los suburbios fomentados más recientemente. El formidable crecimiento de La Habana a partir de 1837 había sido tal que los terreros de Villanueva, con una superficie de 43.418 metros cuadrados en 1909, estaban ya en el corazón mismo de La Habana y sus rieles y sus patios y sus trenes eran un obstáculo para la transformación de La Habana en una capital moderna. Los inversionistas británicos, el inglés, habían adquirido al Villanueva cuando compraron los ferrocarriles unidos de La Habana, tiempo atrás. Prometían una nueva y magnífica estación terminal con almacenes, depósitos, talleres y vías férreas elevadas, para que de ese modo los trenes pudieran circular libremente y sin interferir en el tránsito callejero. La Habana ciertamente que necesitaba librarse del obstáculo que para el progreso urbano representaba el Villanueva, y el presidente Gómez creyó que así sería al consumarse el canje de ambas propiedades. La Habana convertiría en espléndido edificio y parques públicos aquellas amplias avenidas, todas las ruinosas barriadas, y eso se construiría a un costo de $6 millones. El canje se efectuó. Los británicos, por su parte, construyeron una magnífica estación terminal de La Habana, ustedes la conocen, y uno de los grandes monumentos de ferrocarril en esta parte del mundo, inaugurada en 1912, cuando sucedió la guerrita de los negros, fue en el mismo año, con todas las redes de carrileras que necesitaba. Esto ayudó a transportar un creciente volumen de carga y de pasajeros. Sin embargo, los británicos nunca cumplieron el resto de las obligaciones en cuanto a construir modernos espigones y un incinerador para quemar la basura de La Habana. O sea, esa parte de los ingleses no la cumplieron. El presidente Gómez se dedicó a abrir los muelles y las calles interrumpidas por las murallas, a pavimentarla en el distrito de Villanueva también, y hasta comenzó la construcción del Palacio Legislativo destinado al Congreso Nacional, y del cual solo logró erigir la estructura inicial. Su sucesor, general Menocal, ordenó paralizar la construcción, y no fue sino 15 años más tarde que el presidente Machado, en otra orgía de irregularidades mezclada con obras públicas, erigió el costoso e imponente edificio del Capitolio Nacional, donde había estado la estación de Villanueva con sus dependencias. El canje fue totalmente corrupto, mucho dinero, y la cuestión es esta, y ya voy con ustedes. Las obras públicas comienzan en Cuba a ser una fuente de ingresos, aparte de la lotería. Él hizo cosas buenas, obviamente nadie es totalmente malo, si no, no hay quien se lo trague, y él introduce la Universidad Obrera, eso fue bueno, y construyó la Biblioteca Nacional, la Biblioteca y el Museo Nacional. Hizo cosas buenas, muchas escuelas. Él había sido gobernador cuando la intervención primera de Villa Clara, él nació en Santi Espíritu, caballero, y la verdad es que fue un patriota, pero como la mayoría de los liberales ya en el poder, pues se corrompió, porque el poder usualmente corrompe si no hay una alta moral cívica. Ya voy a compartir con ustedes. Menocal vendría después, Saya. Bueno, en estos días vamos a estar tratando así por arribita, para no agotarlos, el tema de la corrupción y los presidentes de aquella república, todavía con la presión de la enmienda Pla. Recordemos que no éramos completamente libres hasta que sucede la caída de Machado, ¿verdad? Que es cuando desaparece una Cuba y comienza otra.